people. Bueno, como les decía recién, tumores renales, nada, es un tema que es sumamente amplio. Hay unos cuantos tipos de tumores renales. Se ven bien en Pato 2, toda la parte histológica, los tipos celulares, todo eso, yo no me voy a meter. Me voy a meter más en la parte clínica. Como les decía... At least we had an asteroid. Bueno, como les decía recién, tumores renales, nada, es un tema que es sumamente amplio. Hay unos cuantos tipos de tumores renales. Se ven bien en Pato 2, toda la parte histológica, los tipos celulares, todo eso, yo no me voy a meter. Me voy a meter más en la parte clínica y en la parte de cuáles son los más frecuentes, qué clínica dan y cuál es el tratamiento, que la verdad que el tratamiento es bastante acotado en la mayoría de los casos porque suelen ser tumores que son en su gran mayoría resistentes a los quimioterápicos. Entonces van a ver que el tratamiento por lo general es la nefrectomía, ¿sí? O sea, sacar el riñón. Nefrectomía total, nefrectomía parcial, va a variar, depende del tamaño del tumor, pero es básicamente eso lo que tienen que decir, ¿sí? Nefrectomía, esa es la respuesta al tratamiento de los tumores renales. Más o menos el tratamiento sintomático, ¿no? Bueno, con respecto a los tumores renales, la gran mayoría empiezan como masas sólidas, como les puse acá, y tienen una particularidad los tumores renales, y la particularidad es que no suelen dar síntomas muy marcados o que llamen mucho la atención del paciente, entonces son tumores por los cuales el paciente por ahí no viene a consultar específicamente por algo del tumor. Por ahí viene a consultar, qué sé yo, por algo como hematuria, uno le manda a hacer una ecografía renal y ahí aparece una masa renal, ¿sí? Pero no es que uno va a ir a buscar directamente la masa renal por sospecha, porque los síntomas van a ver que son bastante vagos. Así que el hallazgo generalmente es incidental, ¿sí? Y son masas sólidas lo que se suelen ver en las ecografías o en las radiografías de tórax o de abdomen, suelen aparecer como masas sólidas. Hay algunos que son quísticos y hay algunos que son masas sólidas con quistes en su interior, o sea que es una mezcla de todo, ¿no? La mayoría de estos tumores se originan del parénquima renal. ¿Se acuerdan lo que era el parénquima? El parénquima y el estroma. El parénquima era la parte funcional del órgano y el estroma es todo lo que le da sostén, ¿sí? al órgano. Entonces, estos derivan generalmente de células epiteliales de la nefrona, la mayoría de estos tumores. Algunos derivan de vasos sanguíneos y otras estructuras, pero ya lo vamos a ver. Y después hay otros tipos de tumores que son tumores de la vía urinaria, que arrancan acá, tumores que pueden ser tumores de los cálices o de la pelvis, u otros tumores que pueden ser por metástasis, ¿sí? Desde otros órganos hacia el riñón, pero que es más raro, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense lo que les puse acá abajo resaltado, la práctica totalidad de los tumores malignos de origen del parénquima renal son los carcinomas de células renales, ¿sí? Y de los carcinomas de células renales, que son cerca del 90% de los tumores de riñón, el 70% son tumores de tipo carcinoma de células claras de riñón. O sea que el carcinoma de células claras es el tipo más común de cáncer de riñón que podemos tener, ¿sí? Y el carcinoma de células renales es el más común dentro de los de riñón, ¿sí? Acá yo les puse cuáles son los principales, el adenocarcinoma renal, que es el que les decía recién, ¿sí? Casi un 90%, oncocitoma renal, angiomiolipoma, el adenoma papilar, adenoma metanéfrico y el tumor de Wilms, ¿sí? El tumor de Wilms, ¿ustedes se acuerdan en qué población era característico el tumor de Wilms? Infantil, pediatría. Infantil, muy bien, excelente, me encantó. Eso es lo más importante del tumor de Wilms, ¿sí? Que es de la población infantil, de los chicos, ¿sí? Bueno, con respecto al adenocarcinoma renal, 5 a 10 pacientes cada 100.000 habitantes, ¿sí? Tienen por año un adenocarcinoma renal. ¿Es un número bajo? Sí, es un número bajo, pero para esos 5 o 10 que tienen el adenocarcinoma renal, no. Entonces, es un número importante, ¿sí? Entonces, 5 a 10 pacientes cada 100.000 habitantes, calculen que si nosotros tenemos más o menos unos 45 millones de habitantes, ya quedándome corto seguramente, son más o menos unos cerca de 4.000 pacientes al año que tienen estos tumores, ¿sí? Si no me quedo corto también con ese número. Así que es importante, ese 5 de cada 100.000 habitantes. Y los que nos llevamos la mayor parte somos los varones, ¿sí? Que tenemos el doble de chances de tener uno de estos tumores que las mujeres, ¿sí? Principales, costumbres o estilos de vida que pueden llevar a desarrollar este tipo de cánceres, este tipo de adenocarcinoma renal. Los clásicos, ¿sí? El tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, las dietas altas en colesterol, ¿sí? Los índices de masa corporal elevados, por arriba de 40, tienen mayor incidencia de este tipo de adenocarcinomas renales. Y hay algo que es importante, que son los pacientes que hacen diálisis renal, generalmente tienen mayor incidencia todavía de padecer este tipo de adenocarcinomas, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía antes, fíjense, representan el 90% de los tumores malignos de riñón y el 70% células claras. Eso se los puse 2 veces, así que es muy probable que de ahí salga alguna pregunta del examen, ¿sí? Un tercio de estos tumores metastatizan, suelen hacer metástasis, que generalmente esas metástasis van hacia pulmones, hacia intestinos, ¿sí? Hacia huesos, menos comúnmente. Y el 30-50% se quedan ahí encapsulados y confinados en el riñón y no metastatizan, ¿sí? Un 50 o un 60, diría yo, ¿sí? Bien, el adenocarcinoma renal es esporádico, o sea, no tiene una carga genética muy importante, pero se vio que está relacionado con la enfermedad de Burkitt-Lindau, que está en el 3p25, que también está relacionado con tumores cerebrales, angiomas retinianos y tumores renales, que se dan en un 40-60% de los pacientes que tienen este síndrome, ¿sí? Bueno, el carcinoma papilar familiar hereditario también predispone al adenocarcinoma renal, y los tumores transicionales de riñón en el síndrome de Lynch de tipo 2 también predisponen al adenocarcinoma renal. Las pavadas. No tiene gran carga genética, ¿sí? Acuérdense del Hippel-Lindau, que sí, los Hippel-Lindau tienen un 60% de probabilidades de desarrollar un adenocarcinoma renal. Eso quizás es lo más importante de esa diapositiva.
Como les decía antes, en cuanto a la clínica, bueno, suele ser un hallazgo casual, ¿sí? El paciente viene por ahí por alguno de estos tres síntomas, hematuria, puede venir por dolor, por una masa palpable no va a venir, ¿no? Porque es raro, por ahí sí se palpa, pero para que el paciente mismo palpe una masa a nivel del riñón, tiene que ser una masa muy importante que ya me va a estar dando otra sintomatología, pero suelen consultar por hematuria y por dolor, ¿sí? Cuando hacen la consulta por hematuria, uno puede hacer un pedido de una ecografía o hacer uno mismo un ecofast y encontrarse con una masa a nivel del riñón que puede ser sugestiva de un adenocarcinoma, ¿sí? Los síntomas, como les decía recién, el más importante es la hematuria, ¿sí? Y los tumores que son de tipo adenocarcinoma a nivel renal me pueden aumentar la síntesis de algunas hormonas renales, ¿sí? El riñón está muy ligado a lo que es el metabolismo fosfocálcico, por eso me pueden dar un hiperparatiroidismo ectópico, ¿sí? Dándome hipercalcemia. O sea, ustedes por ahí ven el paciente con hematuria, le hacen un laboratorio buscando, obviamente, concentración de calcio en sangre y lo ven elevado, ¿sí? O pueden ver una policitemia, por ahí le mandan a hacer un laboratorio de rutina para ver si ese sangrado tuvo repercusión a nivel del hematocrito y se encuentran con todo lo contrario, con que tiene un aumento de la cantidad de eritrocitos, porque recuerden que la eritropoyetina se sintetizaba en parte en el riñón, ¿sí? ¿Se acuerdan que la eritropoyetina era la que estimulaba la formación de eritrocitos? Y puede también tener repercusiones a nivel de la presión arterial, porque, si ustedes se acuerdan, del sistema renina-angiotensina-aldosterona de fisio, ¿se acuerdan? Que la renina se producía a nivel del riñón, a nivel del aparato yuxtalomedular, y la renina lo que hacía era romper el angiotensinógeno, transformándolo en angiotensina 1, que después se convertía en angiotensina 2. ¿Sí? Esto es importante, parece una pavada, pero si ustedes se acuerdan eso de fisio y saben que el origen de la renina es renal, y saben que esto puede aumentar la síntesis de cualquiera de las hormonas renales, la renina podría ser un objeto de aumento. Entonces, por ahí viene el paciente y consulta por hipertensión. Entonces, uno lo que hace con un paciente con hipertensión es empezar a investigar cuál es la causa. ¿Sí? ¿Cuál es la principal causa de hipertensión arterial? ¿Saben? Idiopática. Exacto, idiopática es la hipertensión esencial, ¿sí? La que no tiene una causa subyacente, sino que se da por muchos factores, generalmente el estilo de vida de la persona, más una carga genética, ¿sí? Así que es idiopática, muy bien. Bueno, puede darme síndromes paranoclásicos, como todo lo contrario, anemia, ¿sí? Poliglobulia, una policitemia, fiebre, hipertensión y disfunción hepática, ¿sí? Por eso se lo llama el gran simulador a este adenocarcinoma, porque me puede dar repercusión a nivel de varios lados, ¿sí? Bien. Bueno, este rectangulito que quedó acá no va en masa renal. Antes de pasar de la clase A, lo voy a corregir, va acá arriba, va en ecografía abdominal, ¿sí? Porque el diagnóstico por imagen, lo más importante es la ecografía, que es donde encontramos las masas a nivel renal, ¿sí? Con la ecografía suele ser la primera aproximación. Ustedes acuérdense que la ecografía lo que tiene como ventaja es que está prácticamente disponible en cualquier lado, no irradiamos al paciente, y es algo que es relativamente sencillo de hacer, ¿sí? Si ustedes, los que hacen guardias ahí en el OSPI, en Wilde, o los que hagan guardias en cualquier lado, yo les digo en el OSPI porque conozco cómo es el manejo, en el showroom hay un ecógrafo. Nada, yo cuando hacía las guardias ahí, entraba cualquier paciente que entraba con un poquito de dolor abdominal, lo metía en el showroom y le hacía una ecografía y le empezaba a mirar, a tratar de mirar el hígado, mirarle los riñones, aunque no tuviera nada que ver la patología, trataba de hacerlo igual, como para ir entrenando el ojo. Y llega un momento que más o menos algo cachás, así que no es tan complicado de hacer. De hecho, la mayoría de los cirujanos, solo por experiencia, hacen ecografías, hacen el famoso EcoFast ahí en el showroom y con eso sacan un montón de información. Bueno, y así se pueden encontrar una masa renal, ¿sí? Bueno, obviamente cuando uno encuentra la masa renal, lo que va a hacer es un estudio más específico, como puede ser la tomografía o la resonancia magnética, ¿sí? La tomografía suele ser lo más común. Radiografía de tórax se puede usar para ver metástasis, ¿sí? Y la camografía ósea, obviamente, para ver las metástasis óseas, ¿sí? Pero fíjense que nace todo y parte todo a partir de la ecografía abdominal, así que el primer estudio que me aproxima a mí a una masa renal, a un tumor a nivel de riñón, sea el que sea, es la ecografía abdominal, ¿sí? La ecografía renal o renovesical, ¿sí? Acá tienen una imagen de cómo se ve, fíjense, acá se observa el riñón, ven como de la mitad para acá, toda esta parte, a ver si se puede, a ver acá, de la mitad para acá, más o menos, se ve la formita del riñón normal. Y de la mitad para allá, lo que se observa es toda esta masa redondeada, que es una masa maciza, valga la redundancia, con estructuras quísticas en su interior. ¿Ven? Yo les decía que hay algunos tumores que pueden ser sólidos con presencia de quistes en el interior, ¿sí? Así que, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Bien. Adenocarcinoma renal, recuerden la clasificación TNM, esto es importante, ¿sí? La clasificación TNM es la que me sirve para estadificar al tumor, dependiendo del tamaño, ¿sí? Los ganglios cervicales, los ganglios linfáticos regionales y el grado de avance que tenga, ¿sí? Fíjense que según el tamaño, el punto de corte son 7 centímetros, ¿sí? De tipo 1 y tipo 2, o T1 y T2, menores a 7 centímetros los T1, mayores a 7 centímetros los T2, ¿sí? Los que son mayores de 7 centímetros, además de la repercusión por el tumor en sí y por lo que la repercusión que pueda tener a nivel de la función endocrina renal, que empieza a generar efecto de masa también, y empieza a comprimir estructuras vecinas, ¿sí? Estructuras cercanas. Después, tenemos los que son localmente avanzados, ¿sí? Que son los T3, que si lo encontramos en la grasa que se encuentra alrededor de la cápsula renal, es T3A. Si lo vemos a nivel de la vena cava o de la vena renal, es el T3B. Y si lo encontramos a nivel de la vena cava ya supradiafragmática, o sea que ya excedió el diafragma, ya es un T3C, ¿sí? Siempre a nivel de la vena cava. Y si afecta a órganos vecinos, ya lo tomamos como un T4. Fíjense, acá le puse los tres que les había dicho antes: pulmón, huesos y suprarrenales. Creo que suprarrenales antes no se los nombré, pero son los tres órganos con más chances de recibir metástasis de este tipo de tumores, ¿sí?
Bueno, esto en cuanto a la afectación. En cuanto al N, tenemos N0 sin afectación ganglionar, N1 un ganglio afectado, N2 más de un ganglio, esto es lo mismo que para todos, ¿sí? Y el M, M0 sin evidencia de metástasis y M1 con evidencia de metástasis. O sea, esto es bastante general. El que es bastante particular para el tema del adenocarcinoma es la T, ¿sí? Con respecto al tamaño y al lugar que ocupan. Así que esto estaría bueno también como para hacer una preguntita de examen, ¿sí? Por ahí se describe un tumor que se encuentra, qué sé yo, a nivel del polo superior del riñón y ocupando parte de la grasa perirenal. ¿Usted lo estratificaría cómo? Y ahí le ponemos las diferentes letritas, ¿sí? Es una linda pregunta para el examen. ¿Alguien activó el micrófono y va a preguntar algo? No, me pareció escuchar un ruido. Bueno, bien. Los tipos histológicos de adenocarcinoma renal, todos los que están acá, nada, no les voy a decir nada de esto. Lo que les dije antes, esto es muy de pato y no me interesa, por lo menos a mí, que lo tengan en cuenta para el examen, ¿sí? El tratamiento, bueno, principalmente el tratamiento, lo que les decía también al principio, el tratamiento va a ser de tipo quirúrgico, ¿sí? Nefrectomía parcial o radical, una nefrectomía ampliada, parcial es solo un pedacito, radical es todo el riñón. Radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia son ineficaces. ¿Ven que les puse ahí? Son ineficaces. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos adenocarcinomas, como les había adelantado antes, son resistentes a los fármacos de quimio y hormonoterapia, ¿sí? Y obviamente de radioterapia. Bien. El 80% de estos que son multiresistentes expresan esta glicoproteína que es la MBP170, que es la que me indica cuando hago el estudio del tejido del tumor, que va a ser resistente a la quimioterapia y que no tiene sentido hacer la quimioterapia a ese paciente, ¿sí? Y después, bueno, hay inmunoterapias que son inmunoterapias más nuevas, con interferón, interleuquina, ¿sí? Que se está probando que son bastante efectivas, pero no en el 100% de los casos, ¿sí? Hay casos que siguen siendo resistentes, ¿sí? Muy bien. Eso es todo con respecto al adenocarcinoma renal, que es como el malo, más malo de esta película, ¿sí? Después tenemos otros tipos de tumores, que son los tumores benignos, que son el oncocitoma renal y el angiomiolipoma, que son estos dos, ¿bien? Que son estos dos que vamos a ver ahora en la clase. Hay un par más, pero la verdad es que no tiene mucho sentido hablar de esos porque son muy poco frecuentes. El oncocitoma renal, fíjense que es un porcentaje muy bajito de los tumores renales, un 5 o un 7%. Tiene origen en las células de los túbulos colectores, ¿sí? ¿Se acuerdan de la parte final de la nefrona, ¿sí? Más cercano hacia el lado de la médula. Estos tumores suelen ser asintomáticos o generan síntomas por compresión, lo que yo les decía antes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es un tumor que me genera síntomas por el efecto de masa que genera en el resto del tumor o en estructuras adyacentes, ¿sí? Con respecto a la histología, la radiología, perdón, y la ecografía, idéntico a lo que vimos antes en los otros tumores. Con respecto a la histología, se describen lo que son los oncocitos, que son células grandes del citoplasma eosinófilo, no tiene mucho sentido que retengan esto, ¿sí? Y la mutación que se da a nivel de histología que se encuentra es una pérdida o traslocación del 11q13, ¿sí? Generalmente son de buen pronóstico, mientras que se resequen, porque estos tumores van creciendo y hacen efecto de masa. Entonces, lo ideal es hacer una nefrectomía parcial, se saca el pedacito de riñón afectado y nada más, ¿sí? A veces cuando el tumor es muy grande hay que hacer una nefrectomía total. Acá hay ciertas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta, que eso generalmente, obviamente, que lo va a ver el nefrólogo, ¿no? Lo va a evaluar el nefrólogo, pero uno tiene que tener en cuenta que si el paciente ya tiene un solo riñón, puede ser un paciente monorreno, por lo que sea, ya puede ser por otro tumor y por otra cirugía, por otra nefrectomía, o puede ser por un accidente, un traumatismo, lo que sea, hay que evaluar eso antes de sacar el riñón, porque obviamente que la ausencia total de riñones no es compatible con la vida. Entonces, antes de volar del riñón entero a un paciente, si es un tumor que es benigno, por ahí es preferible que siga funcionando, al menos hasta encontrar un donante, ¿sí? Como para hacer un donante de riñón. Esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Bien. Y el otro tumor, que es benigno, que es bastante común, es el angiomiolipoma, ¿sí? Que como su nombre lo indica, angio, vasos, mio, músculo, lipo, grasa. Es un tumor que está formado por músculo liso, vasos y grasa, ¿sí? Es otro tumor benigno que se asocia mucho a esta patología que ustedes ven acá a la derecha arriba, la cara de esta chica, que es la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad que se caracteriza por estos adenomas sebáceos que se ven en la cara, que son tumorcitos de las glándulas sebáceas en la piel, y que están muy asociados, este fenotipo, este cuadro, a mutaciones a nivel de las células del epitelio renal, de los epitelios renales, que me van a generar varios tumores que son bilaterales, ¿sí? Estos pacientes se presentan con una tríada que se describe como característica, pero la verdad es que de característica no tiene nada, que es el dolor agudo, la masa palpable y los signos de hemorragia. Es lo que habíamos hablado antes, hematuria, masa palpable a nivel renal y dolor agudo a nivel renal. Entonces, son tres signos que la verdad es que mucho no me dicen, pero fíjense que acá habla de hemorragia interna. Entonces, acá, además de la hematuria, se puede sumar una hemorragia y una acumulación de sangre a nivel retroperitoneal, ¿sí? ¿Se acuerdan que los uréteres y los riñones estaban como envueltos por el peritoneo y tenían un pedículo que los fijaba hacia atrás? Bueno, ese pedículo de fijación, ese meso, se llena de sangre por la ruptura justamente de estos vasitos, del epitelio y de la túnica media de estos vasos que se forman en el tumor y llenan de sangre parte del retroperitoneo. Entonces puedo tener un hematoma retroperitoneal, ¿sí? Los hematomas retroperitoneales se pueden correlacionar con la aparición de equimosis, de manchas de sangre a nivel del dorso del paciente, ¿sí? Una hemorragia interna se puede manifestar como un hematoma en la parte externa de la pared abdominal. Entonces ustedes le preguntan al paciente, che, ¿te golpeaste o algo? No, la verdad que no. ¿Y de dónde viene esta sangre? Bueno, hay que investigarlo, puede ser por un sangrado interno, ¿sí? Sea el que sea, no solamente angiomiolipoma, puede ser cualquier cosa. Generalmente son chicos los que son adolescentes, la edad de mayor prevalencia de este tipo de tumores, ¿sí? Y el tratamiento de elección para este tipo de tumores es la nefrectomía parcial, ¿sí? Bien, o sea, se busca sacar el tumor.
¿Qué se tiene en cuenta para saber si lo sacamos o no? El tamaño, ¿sí? Si es un tumor que es de gran tamaño, tiene más probabilidades de romperse. Si es un tumor que es de tamaño chiquitito, o son pocos tumores de tamaño chico, tienen menos probabilidades de romperse, y lo que se suele hacer es tomar una conducta expectante. O sea, se ve cómo va evolucionando el paciente, se lo cita de forma regular, como para ver cómo va avanzando el crecimiento de ese tumor, y si se ve que tiene un crecimiento muy rápido o tiene un crecimiento limitado, si es muy rápido el crecimiento o es muy grande, se lo saca. Si el crecimiento es limitado o es muy lento, conducta expectante y se lo sigue estudiando, ¿sí? Muy bien. Y por último, el tumor de Wilms, ¿sí? Denme un segundito, ya estoy de nuevo con ustedes. Ya seguimos. Denme un minuto, que me están llamando insistentemente del laburo y quiero ver a ver si es que me mandé alguna macana. ¿Vas a rendir Fernando con el 20? Sí, ¿vos? Sí, también. Juntémonos a estudiar. Yo también. Ah, ¿Cómo bueno. vienen? No, voy por la bolilla 4. Yo todavía no pasé el primer parcial, o sea, no pasé de trópicos. Ah, no, yo estoy agarrando por bolilla, no por parcial. Tipo, agarro una bolilla, la hago otra bolilla y sí. Yo estoy haciendo lo mismo que hago. Porque fíjate, Luca, en las bolillas hay cosas re falopas. Sí, aparte muchas se repiten. En algunas te habla, no sé, del mecanismo de antipsicóticos y en la otra te dice nombrame antipsicóticos. Entonces es como lo mismo. Pero Vale. para. ¿Estás usando el bolillero Aus, el resuelto? Sí. Fíjate que hay algunas cosas que están mal igual. Sí, voy controlando con el libro. Ah, joya. Por eso estoy tardando tanto. Sí, yo también. Estoy haciendo 2 bolillas por día con todas las furias. Pero juntémonos, hacemos 3 ya. Bueno, dale. Bueno, ¿todo bien? Sí. Sí, bueno, no me había mandado ninguna macana, yo estaba todo bien. Mejor. Bien, sí, no, sigo teniendo trabajo. Bueno, a ver. Bueno, tumor de Wilms, ya queda re poquito. Fíjense que diapositiva 15 y son 22, así que nada, ya estamos, ya lo tenemos liquidado. Tumor de Wilms. Bueno, como muy bien me dijo, ¿quién me dijo antes lo de tumor de Wilms? ¿Quién fue que me dijo? Yo. Espera que quiero ver quién es yo. Patricia. Patricia, sí. Muy bien, Pato, genia. Bueno, el tumor más frecuente del recto urinario en los chicos, ¿sí? Es más o menos un 5% de todos los tumores infantiles, o sea que hay que tenerlo en cuenta, y generalmente es esporádico, ¿sí? No está asociado a mutaciones en el 11p13, así que podemos tener historia familiar de tumor de Wilms, pero no necesariamente, ¿sí? Alteraciones genéticas en el tumor de Wilms sí se encuentran. Alteraciones o mutaciones en el gen WT1, ¿se acuerdan? Que tiene la localización en el 11p13, pero acuérdense que esto no es hereditario, ¿sí? O sea que no tiene que ver con historia familiar, ¿sí? Este gen, el WT1, codifica lo que es el desarrollo de la parte geniturinaria, y cuando tenemos una mutación es que nos da el nefroblastoma o tumor de Wilms, ¿sí? Generalmente está asociado a otras mutaciones del aparato geniturinario, como pueden ser las hipospadias, ¿sí? Generalmente, cuando tenemos una mutación acá en el 11p3, en el WT1, nos da lo que es el Wager Syndrome, ¿sí? El síndrome de Wager, que asocia el tumor de Wilms con la aniridia, ¿sí? Que es el no desarrollo del iris, ¿sí? Anomalías geniturinarias, como puede ser, por ejemplo, una hipospadia y un retraso mental, ¿sí? Lo que pasa es que el retraso mental nosotros lo podemos evaluar en estadios más avanzados del desarrollo de un chico, ¿sí? Entonces tenemos que prestar la atención, sobre todo en los recién nacidos, a la presencia de aniridia o malformaciones geniturinarias que nos puedan hacer sospechar de un síndrome de Wager, ¿sí? Así que la aniridia y las malformaciones geniturinarias asociadas al tumor de Wilms, ¿sí? El diagnóstico se suele hacer más o menos a los 3 años. La madre, ¿por qué consultan? Bueno, consultan muchas veces por un retraso madurativo, o pueden consultar porque si es una malformación geniturinaria, generalmente la ve el neonatólogo directamente cuando recibe al chico, ¿sí? La mayoría, entonces, alrededor de los 3 años, 75% antes de los 5 y 90% antes de los 7 años, ¿sí? Fíjense que hay un 10% que no se diagnostica hasta más adelante, lo que quiere decir que hay una expresión variable de este síndrome de Wager y del tumor de Wilms, ¿sí? Incidencia entre los sexos es lo mismo. Lo que vamos a encontrar como principal sugestivo del tumor de Wilms es una masa palpable abdominal. 90% de los tumores renales son tumores de Wilms en los chicos, así que nada, es prácticamente sugestivo, obviamente que siempre hay que confirmar. El chico se puede quejar de dolor abdominal, podemos tener hematuria, hipertensión, fiebre, ¿sí? O sea, hipertensión en un nene chiquitito es muy raro, tenemos que pensar en algo ligado a lo hormonal o a lo renal, ¿sí? En un feocromocitoma, que es raro en los chicos bien chiquititos, o en algo renal, que por ahí es lo más común, ¿sí? Y siempre se hace confirmación radiológica primero con ecografía y después con una tomografía. Bien. La estadificación del tumor de Wilms, la NWTS, bueno, estadio 1 cuando está limitado al riñón, nada, esto es, ¿sí? Más de lo mismo de siempre. Estadio 2 cuando se extiende más o menos un poco más allá del riñón, pero todavía lo puedo resecar, lo puedo sacar, ¿sí? O sea que en estos 2 estadios son los de mayor, buena evolución, o sea, los de mejor pronóstico, ¿sí? Estadio 3, cuando tengo tumores residuales en el abdomen, puede ser afectación ganglionar, afectación peritoneal, con o sin margen resecable, o una suma de los 3, ¿sí? Y el estadio 4 con metástasis ya a distancia, y el estadio 5 cuando me afecta a los 2 riñones, ¿sí? El 80% de las metástasis, fíjense que son a nivel pulmonar,
Y esto tiene que ver con la circulación. La sangre, las venas renales drena prácticamente directo a la vena cava inferior, de ahí va al corazón y de ahí a los pulmones. Entonces, no tiene otros lados donde frenar antes, ¿sí? Si bien puede pasar, porque esto no es absoluto, es un 80%, pero lo más probable, acuérdense, metástasis pulmonares. Fíjense que no es esto solo del tumor de Wilms, sino de todos los renales, ¿sí? Diseminación hepática puede haber también, obviamente, por pasaje por el hígado de la sangre con células, o de sangre o linfa con células tumorales, y la diseminación ósea, pero que es mucho más rara, ¿sí? Acuérdense principalmente pulmonar, que acá me olvidé ponerlo en negrita, y hepática, ¿sí? Clasificación histológica. Histología favorable, los que son menos agresivos, que son de crecimiento más lento y menos invasivo, y desfavorable, los que son más agresivos, de crecimiento más rápido y más invasivo, ¿sí? Principalmente eso. El pronóstico, bueno, cuando la histología es desfavorable, cuando hay metástasis, cuando hay afectación ganglionar o cuando hay extensión, ya sea local del tumor, todo esto es mal pronóstico. Acá también me olvidé ponerle la llave que diga mal pronóstico, eso ahora lo arreglo y se lo mando ya arreglado a Eve, ¿sí? Y el tratamiento, nefrectomía, ¿sí? En el caso de que sea una masa aislada, ya estadios 1 y 2, ¿bien? Ya estadio 3, nos fijamos si tiene márgenes resecables o no, si tiene márgenes resecables se sacan, si no tiene márgenes resecables se hace quimioterapia, ¿sí? O radioterapia, que radioterapia se hace en estadios 1 y 2, pero de los, perdón, no se hace en estadios 1 y 2 de lo que es favorable, porque si es favorable, estoy en estadio 1 y 2, que es bien localizado, lo saco quirúrgicamente con una resección quirúrgica y chau, ¿sí? Pero fíjense que generalmente la supervivencia es muy alta, es cercana al 90% en los estadios 1, 2 y 3, ¿sí? Ya en estadio 4, ¿se acuerdan? En estadio 4 era el que tenía metástasis a distancia, y ahí ya estamos más complicados, ¿sí? Igualmente tiene una sobrevida del 54% que no estaría tan mal, ¿no? Obviamente no querría que fuera del 100%, pero 54% es bastante favorable. Sepan lo que les remarqué, lo que les dije, sí, el tema de la estadificación de los tumores, cómo es la presentación clínica, cómo es el tratamiento, que la verdad es que es una pavada, ¿sí? Y algo que está bueno, que también está bueno para hacer una pregunta, es el tema de los síntomas que son paraneoplásicos o por secreción de hormonas a nivel renal, como son la hipertensión, la hipercalcemia, ¿sí? La policitemia. Esas cosas están buenas también como para hacer alguna pregunta, y más allá de que estén buenas o no para hacer una pregunta, son primeras aproximaciones que vamos a tener un paciente que viene a consultar por ahí por eso, ¿sí? O por alguna cosa que esté relacionada con eso, y es lo primero que vamos a encontrar. Así que bueno, Dale, ¿sí? gracias. Por ahí hacemos Dale, una gracias. clase antes, después depende que me diga Eve. Cuídense, buen fin de. Nos vemos, chao.